Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección vamos a continuar con el estudio de las reacciones y ecuaciones químicas, considerando los conceptos y definiciones básicas. En esta lección vamos a estudiar las propiedades que cumplen las ecuaciones químicas. Cuando hablamos de las propiedades que cumplen las ecuaciones químicas es porque les vamos a dar un tratamiento netamente matemático. Entonces vamos a considerar que una ecuación química cumple casi o totalmente todas las propiedades que cumplen las ecuaciones algebraicas. Si bien en una ecuación química tenemos fórmulas y tenemos una flecha que nos indica la separación entre reactivos y productos que se lee como produce, en las ecuaciones algebraicas hablamos de variables y tenemos un signo que nos separa dichas variables, que es la igualdad. Entonces podemos tratar las ecuaciones químicas como si fueran ecuaciones algebraicas, y es ahí donde se deriva el hecho de que se cumplen las mismas propiedades. Si consideramos la siguiente ecuación química de modo general, donde un compuesto de fórmula A con coeficiente A minúscula reacciona con un compuesto B de coeficiente B minúscula para producir un compuesto C con coeficiente C minúscula y otro compuesto D con coeficiente D minúscula. Entonces, consideremos como primera propiedad aquella que nos dice que si sumamos o restamos a ambos lados de la ecuación un mismo valor numérico, entonces la ecuación se mantiene o guarda su proporción. Entonces, si tenemos esta ecuación química y la multiplicamos, por ejemplo, por un factor de 2, esta primera propiedad nos indica entonces que podemos sumar o restar a ambos lados de esta ecuación química y la ecuación química se va a mantener como si fuera una igualdad. De acuerdo con esta propiedad podemos sumar a ambos lados un compuesto E que presente un coeficiente E minúscula. Entonces, en el lado de los reactivos sumamos E minúscula, E mayúscula, y en el lado de los productos también sumamos el compuesto E con coeficiente E minúscula. Y la teoría nos dice entonces que sumando o restando a ambos lados de la EQ de la ecuación química, esta se conserva, o en términos algebraicos, la igualdad se conserva. Lo mismo que si en lugar de sumar restamos ese compuesto E mayúscula con coeficiente minúscula a ambos lados, la ecuación química se sigue conservando. Veamos entonces una segunda propiedad. La propiedad número 2 se enuncia de forma similar a la primera, solo que en este caso se involucra la multiplicación y la división. Y esta propiedad dice lo siguiente: si se multiplica o se divide a ambos lados de la ecuación química, esta ecuación química se conserva tal cual. De la misma forma como si fuera una ecuación algebraica, entonces tomamos la ecuación química con sus fórmulas y coeficientes y la multiplicamos, por ejemplo, por un valor de 2. Entonces multiplicamos toda la ecuación química por un factor de 2. Y luego de multiplicar por 2 obtenemos como ecuación química resultante 2 por A minúscula. Aquí nos dará entonces un producto entre el valor numérico del coeficiente del compuesto A y el factor de 2 más 2 por B minúscula, y el producto será el nuevo coeficiente del compuesto B, que produce entonces 2 por C minúscula, siendo el producto de este resultado el nuevo coeficiente del compuesto C, más 2 por D minúscula, siendo este resultado el nuevo coeficiente del compuesto D.
Entonces si multiplicamos o dividimos ambos lados de la ecuación, esta se va a conservar. Lo mismo ocurre si dividimos a ambos lados de la ecuación. Podemos hacer lo mismo multiplicando por otro factor. Podemos cambiar este 2 por un 3, por un 4, por un 5, dependiendo pues de lo que necesitemos. Vamos ahora a analizar una tercera propiedad. Entonces podemos observar que aquí lo que se ha dado es una multiplicación término a término. Hemos multiplicado 2 por el coeficiente de A más 2 por el coeficiente de B, y luego en los productos 2 por el coeficiente de C más 2 por el coeficiente de D. Una multiplicación término a término, como se hace con las ecuaciones algebraicas. Vamos ahora entonces a ver una tercera propiedad de las ecuaciones químicas con un tratamiento como ecuaciones algebraicas. La tercera propiedad nos dice que se puede agrupar por términos semejantes. Para ilustrar esta propiedad, hemos asignado valores numéricos a los coeficientes de las fórmulas de los compuestos hipotéticos en la ecuación química general. Podemos ver en los reactivos que tenemos 3A más 5B más 4A, y en los productos 8C más 5D menos 4D. Podemos ver entonces que en los reactivos tenemos dos términos referentes a un mismo compuesto A, entonces podemos agruparlos. Sumando entonces los coeficientes, escribimos 3 más 4 entre paréntesis A mayúscula. Cuando se agrupan entonces se suman los coeficientes, más 5B, todo esto que produce 8C más, y observemos que tenemos 5D menos 4D, o sea que también podemos agruparlos, estos coeficientes del compuesto D, pero en este caso a modo de una resta. Y finalmente obtenemos la ecuación 7A más 5B, que producen 8C más 5 menos 4, 1. Y recordemos que este 1 como coeficiente se puede omitir, ya que la presencia del compuesto indica que mínimamente su coeficiente es 1. Esta propiedad es muy útil cuando tenemos una serie de reacciones químicas, es decir, cuando tenemos unos reactivos iniciales a partir de los cuales se desencadenan varias reacciones y al final necesitamos conocer la reacción y al final necesitamos conocer la relación entre el reactivo o los reactivos iniciales y los productos finales. Y con esto que acabamos de explicar vamos entonces a una cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice que se pueden sumar o restar ecuaciones químicas, como si se tratase de ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, aquí tenemos dos ecuaciones que representan fórmulas de compuestos ficticios. Llamemos la primera ecuación 1 y la segunda ecuación 2. Y como mencionamos en la tercera propiedad, si nos piden por ejemplo conocer la relación entre los reactivos iniciales o de la ecuación inicial, la ecuación 1, y los productos finales de la ecuación 2, entonces tenemos que sumar estas dos ecuaciones, sumar o restar. Para ello tenemos presente que términos semejantes en lados contrarios de la ecuación se restan y términos semejantes a un mismo lado se suman. Entonces vamos a sumar estas dos ecuaciones. En el lado izquierdo de ambas ecuaciones tenemos 4A más 7B más 3E más 5F, y en el lado derecho tenemos 2D más 9E más 4G más D. Podemos ver que el compuesto E se encuentra en los productos de la primera ecuación y en los reactivos de la segunda. Por tanto, al estar en lados contrarios, se restan y va a quedar el compuesto en donde haya mayor cantidad. Es decir, que si tenemos 9E en los productos, este coeficiente 9 es mayor que el que tiene E en la segunda ecuación en los reactivos, que es 3. Como están en lados contrarios, efectuamos la resta o la diferencia.
9 menos 3 nos da 6E. Y ese 6E lo vamos a escribir en el lado de los productos. Entonces ya hemos restado términos semejantes respecto del compuesto E, que en la reacción final va a quedar entonces en el lado de los productos. En cuanto a los reactivos restantes, tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 2, podemos ver que ya no se encuentran presentes en los productos, por lo que los escribimos tal cual, como 4A más 7B más 5F. Y podemos colocar ahora el símbolo produce, que en matemáticas el correspondiente símbolo es el de la igualdad, como ya hemos mencionado. Podemos ver que ya nos quedan los productos 4G más 6E, y ahora tenemos 2D en la primera ecuación y D en la segunda. Como están en el mismo lado, sumamos entonces los términos. Y esto nos da 2 más 1, 3D. Entonces cuando tenemos dos o más reacciones en cadena, podemos obtener la ecuación o reacción final representada por la ecuación química final, como lo acabamos de hacer en este caso. Como las ecuaciones químicas tienen un tratamiento idéntico a una ecuación algebraica, podemos mencionar que una quinta propiedad relacionada con la potenciación y una sexta propiedad relacionada con la radicación también son aplicables, solo que ya tienen más relevancia en el caso, por ejemplo, de estudiar las velocidades de reacción química. Esas dos propiedades, la 5 y la 6, también son aplicables entonces, pero no tienen un significado químico relevante, como si lo es en el caso de las ecuaciones algebraicas, ya que las ecuaciones químicas que se manejan son predominantemente lineales. No son ecuaciones químicas donde haya un compuesto cuya fórmula esté elevada al cuadrado o al cubo, por ejemplo. Y en el caso de las propiedades 1 y 2, donde si se suma o se resta a ambos lados de la ecuación, o se multiplica o divide a ambos lados, más específicamente la propiedad 1, sumar o restar a ambos lados de una misma ecuación, se aplica más que todo cuando hay presencia de agentes expectantes o de sustancias que no participan directamente de la reacción química y que, aunque están presentes en ella, no sufren cambio durante el proceso. Brevemente entonces apliquemos esas cuatro propiedades a casos específicos de ecuaciones químicas. Como ejemplo inicial consideremos la formación del amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso y de hidrógeno gaseoso. Esta ecuación química, de acuerdo con la propiedad 1, podemos restarle o sumar a ambos lados de dicha ecuación y esta ecuación se va a conservar. Por ejemplo, podemos sumar 2 moléculas de agua a ambos lados y dicha ecuación química se conserva. Eso de acuerdo con la propiedad número 1 que estudiamos. Con la propiedad número 2, que en este caso es la más utilizada en química, nos dice que podemos multiplicar o dividir a ambos lados de la ecuación y la proporción en que reaccionan los reactivos en que se obtienen los productos va a permanecer constante. Podemos multiplicar entonces por un factor de 3 para variar un poco esta ecuación química. ¿Y qué vamos a obtener? Que multiplicamos 3 por cada uno de estos coeficientes. En este caso, el coeficiente del nitrógeno es 1 porque no está indicado, pero como el elemento está presente en la ecuación química se sobreentiende que es 1. Entonces 3 por 1 nos da 3. Ahora multiplicamos 3 por el coeficiente 3 del hidrógeno, lo cual nos da 9. 3 por 3, 9. Y multiplicamos 3 por el coeficiente 2 del amoníaco. 3 por 2, 6. Y si en la ecuación inicial tenemos la proporción, por ejemplo, de nitrógeno e hidrógeno, es decir, entre reactivos, que sería entonces de 1 a 3,
Esta proporción se debe conservar ahora que hemos multiplicado toda la ecuación por un factor de 3. En la nueva ecuación tenemos que la relación de nitrógeno a hidrógeno es de 3 a 9. Y si simplificamos, obtenemos 1 a 3, que es la misma relación de la ecuación inicial. Lo mismo podemos hacer si relacionamos el nitrógeno con el amoníaco y el hidrógeno con el amoníaco. En cuanto a la propiedad 3, pues es muy fácil de tener presente que cuando haya presencia en una reacción química de un mismo compuesto, entonces se suman sus coeficientes. Veamos ahora entonces una aplicación de la propiedad número 4. En este caso podemos observar las tres reacciones que hacen parte del proceso industrial para producir ácido nítrico, HNO3. Entonces cada una de estas tres reacciones representa una etapa diferente. ¿Qué pasa si al final necesitamos conocer la relación entre el amoníaco y la cantidad de ácido nítrico que se obtiene? Entonces para ello aplicamos lo que hemos aprendido acerca de las propiedades de las ecuaciones químicas. Necesitamos cancelar la mayor cantidad de términos y que al final nos quede la ecuación química principalmente en términos del amoníaco en el lado de los reactivos y del ácido nítrico en el lado de los productos. Entonces vamos a darle a esto un tratamiento netamente matemático. Podemos ver que en la primera reacción el amoníaco reacciona con el oxígeno para producir óxido nítrico, NO y agua. En la segunda etapa, el óxido nítrico reacciona con oxígeno para producir dióxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno 4. Y en la tercera etapa, el óxido de nitrógeno 4 o dióxido de nitrógeno reacciona con agua para producir ácido nítrico HNO3 y ácido nitroso. Entonces los compuestos óxido de nitrógeno 4 y óxido nítrico vienen a aparecer entonces como compuestos intermedios de la reacción general. Podemos observar que podemos cancelar el óxido nítrico si multiplicamos la ecuación número 2 por un factor de 2, ya que al multiplicar por 2 vamos a obtener la siguiente ecuación química. De acuerdo con la propiedad número 2 es que efectuamos este paso, multiplicar por 2 toda la ecuación química número 2. Obtenemos entonces, multiplicando término a término, 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, para el caso del oxígeno, y en el caso del dióxido de nitrógeno nos queda entonces como 4NO2, porque 2 por 2 nos da entonces el valor de 4. Y borramos ahora el factor multiplicativo, porque ya obtuvimos el resultado de dicha multiplicación, de dicha operación. La ecuación química número 2 se sigue conservando, sigue manteniendo su identidad, sigue siendo válida, a pesar de que se haya multiplicado por un factor de 2, lo cual es permitido ya que le damos un tratamiento matemático. Podemos ver que de esta forma cancelamos lo que son 4 moles de óxido nítrico en los productos de la primera reacción con 4 moles del óxido nítrico en la segunda reacción que están en el lado de los reactivos. Necesitamos cancelar estas moles de dióxido de nitrógeno, que ahora son 4 en la segunda reacción y son 2 en la tercera. Entonces la tercera ecuación también la podemos multiplicar por un factor de 2. Y decimos entonces que 2 por 2, 4 moles de dióxido de nitrógeno, más 2 por 1, que es el coeficiente del agua, nos da 2 moles de agua. Todo esto que produce 2 por 1, que es el coeficiente del ácido nítrico, eso nos da 2. Y 2 también nos da el coeficiente para el ácido nitroso. Y ya quitamos el factor multiplicativo porque ya
efectuamos la multiplicación término a término. Teniendo entonces dióxido de nitrógeno en el lado de los productos de la segunda reacción y dióxido de nitrógeno en los reactivos de la tercera reacción, podemos cancelar dichas moles porque están en lados contrarios, como habíamos explicado para la propiedad 4. También podemos observar que en los reactivos de la tercera reacción hay 2 moles de agua y en los productos de la primera reacción hay 6 moles de agua. Como están en lados contrarios, también efectuamos una diferencia, una resta, donde va a quedar entonces moles de agua en el lado donde haya un mayor coeficiente, en este caso en el lado de los productos, porque 6 es mayor que 2. Tenemos entonces 6 menos 2, 4 moles de agua que se van a estar produciendo. Entonces aquí ya nos adelantamos un poco al tratamiento final. Ya hemos escrito entonces las 6 moles de agua. Y las que están en el lado de los reactivos de la tercera reacción química entonces se cancelan. Ya hemos hecho entonces la diferenciación y por tanto ya cancelamos las 2 moles de agua en los reactivos de la tercera ecuación química. Podemos observar ahora que en el lado de los reactivos de la primera y la segunda ecuación hay 5 y 2 moles en forma respectiva de oxígeno. Como están en el mismo lado de la ecuación, estas moles se suman y ya tenemos 5 más 2, 7 moles de oxígeno que están en el lado de los reactivos. Y ya podemos ir colocando la flecha que se lee como produce, que es lo mismo que colocar la igualdad en una ecuación algebraica. Como hemos sumado estos valores de moles de oxígeno, ya solo nos quedan los reactivos las moles de amoníaco, que siguen siendo entonces 4. Entonces en los reactivos nos queda 4 moles de amoníaco más 7 moles de oxígeno. Y ahora observemos que nos quedan los productos. Solo nos queda el ácido nítrico, que está presente con 2 moles, 2HNO3, más el ácido nitroso, que también está presente con 2 moles, 2HNO2. Y separamos los reactivos con un más, lo mismo que los productos, con un símbolo más. Entonces, si nos piden la relación entre amoníaco y ácido nítrico, decimos que es de 4 a 2, lo cual simplificado nos da entonces como 2 a 1. Es decir, que por cada 2 moles de amoníaco se produce 1 mol de ácido nítrico. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.